Queridos hermanos, continuamos nuestra reflexión, meditación, estudio de la Sagrada Biblia, apoyándonos en San Juan Bosco, en su libro maravilloso llamado Historia Sagrada. Don Bosco fue un pedagogo de primera, ustedes saben, resumió la Biblia de una manera tan admirable que se llama su libro La Historia Sagrada. Sexta época, capítulo sexto. Estamos en el tiempo de los Macabeos. Judas Macabeo, hijo de Matatías, fue nombrado por su padre defensor de Israel frente a los reyes griegos de Siria que querían, con la complicidad de unos judíos apóstatas, imponer el paganismo y eliminar la ley de Moisés y la religión tradicional de Israel. Y vemos que Judas Macabeo va a luchar realmente con mucho celo, con mucho ánimo, y Dios lo protege. Entonces estamos en el libro de Don Bosco. Judas es vilmente protegido por Dios. Los pueblos vecinos, llevados de envidia porque los judíos habían reedificado el templo, les declararon mutuamente la guerra, unanimamente la guerra. Timoteo, general de Antíoco, rey pagano de Siria, derrotado ya por Judas en diversos encuentros, se dirigió contra ellos con todos los hombres que le fue posible reunir. Judas y los suyos se prepararon a la defensa más bien con oración que con armas. Entonces aquí el rey griego pagano que domina Siria, Palestina, juntó todos los hombres que podía juntar para atacar a este puño de israelitas que no se someten a sus leyes y a su paganismo. ¿Y cuáles son las armas principales de Judas y sus compañeros? Más bien con oración que con armas. Claro, tenían armas y tuvieron que luchar, pero se arrepintieron, ayunaron, oraron, hicieron penitencia e invocaron al cielo. Judas y sus compañeros fueron al templo y, postrados ante el altar, imploraron socorro del cielo. Enseguida empuñaron las armas y salieron contra el enemigo. Entonces, primero pedir a Dios ayuda y después ir a pelear. Esto pasó muchas veces en la historia católica con reyes, emperadores católicos que rezaron, ayunaron y lucharon y ganaron las batallas. Entonces, se hallaban frente a frente ambos ejércitos. Judas tenía al Omnipotente como fiador de su victoria, mientras que el enemigo confiaba el número de sus combatientes. En lo más reñido de la pelea, vieron los soldados de Antíoco aparecer al frente del ejército de los judíos 5 hombres montados de caballos ricamente enjaezados, que echado pie a tierra, les servían de escolta. 5 personajes misteriosos, son ángeles. 2 de ellos marchaban al lado de Judas y lo escudaban de los golpes de los enemigos, y los otros 3 arrojaban flechas y rayos contra los luchadores griegos, cegándolos y echándolos por tierra al mismo tiempo. 25,000 infantes y 600 soldados a caballo quedaron muertos en el campo. Timoteo, el general griego, aterrorizado, trató de huir, pero perseguido, alcanzado en una cisterna, le dieron muerte. Entonces aquí vemos realmente, después de haber orado, ayunado, rezado, Judas Macabeo sí tiene protección de Dios y logra derrotar a unos enemigos que injustamente los atacan. Por ejemplo, durante el periodo persa, que va de 538 al año 330, los judíos estaban sometidos a los persas. Pero los persas los respetaban, lo habían dejado reconstruir el templo, hacer los sacrificios. Los griegos quieren imponer el paganismo con la complicidad de unos judíos envidiosos, apóstatas de la fe, que querían ser sumos sacerdotes, etc.
Y ahí es el problema. Entonces aquí vemos los dirigentes griegos de Siria actuar como necios. Y por eso van a destruir y perder, de hecho, el control de la región. Antíoco, que fue muy cruel, va a tener una muerte espantosa. En la muerte de Antíoco se ven palpablemente las señales de la divina venganza a la nueva de las repetidas derrotas de sus generales. Ciego de cólera, reunió todas las fuerzas de su reino para ir personalmente a Judea y hacer, como él decía, una matanza general de los judíos y de Jerusalén un cementerio. Entonces, muy mala intención. Él no se pregunta por qué ese pueblo se rebela. No se pregunta. ¿Por qué? Porque es tan orgulloso que se hace ciego. Mientras marchaba y repetía estas amenazas, los sorprendieron agudísimos dolores intestinales. Esto, no obstante, como quería apresurar aún más la marcha, por el ímpetu que llevan los caballos, cayó de la carroza y, magullado el cuerpo, lo llevaron a silla en manos a la cercana ciudad de Tabes, en las fronteras de Babilonia. Los dolores que padecía internamente aumentaban por momentos. A esto se siguió la descomposición de su cuerpo, y en pocos instantes se convirtió en un hervidero de gusanos, exhalando un hedor tan insoportable para él y para el ejército. Parece que reconoció entonces sus maldades, exclamó: ¿en qué clase de amargura, en qué mares de tristeza me veo hoy sumergido? Ahora me acuerdo de los males que hice en la ciudad de Jerusalén, que mandé destruir sin causa alguna. Conozco que por eso han venido sobre mí todos estos males. He aquí que muero consumido de tristeza y de dolor en tierra extraña. Prometí además que trabajaría por la felicidad y grandeza de la nación judía. Entonces aquí se cambia. Que abrazaría la religión de los hebreos y que en todo su reino haría predicar y conocer al verdadero Dios. Pero como su arrepentimiento no era verdadero, porque no nacía en él sino del temor de la muerte, no fue escuchado por Dios. Y creciendo cada vez más su mal, murió miserablemente entre acervísimos dolores muy agudos. De esta suerte Antíoco, antes de morir, sufrió en gran parte los tormentos que hiciera padecer al pueblo de Dios. Entonces aquí vemos un rey injusto cometer un plan injusto criminal, y bien, Dios mediante unos gusanitos lo pesca y lo neutraliza. Eupator, hijo y sucesor de Antíoco Epifanes, heredó con el trono el odio de su padre contra los judíos, y aprobaba cuantos ultrajes contra ellos se cometían. Para enseñar su poder, envió a Lisías con un poderoso ejército contra Judas, el cual, según costumbre, después de haber implorado el divino socorro, Judas Macabeo le salió al encuentro. Apareció entonces al frente de los soldados judíos un caballero adornado con vestiduras blancas, ceñido con armas de oro, que hacía vibrar una espada desenvainada. Animados los judíos a la vista de este prodigio, se arrojaron sobre el enemigo y dieron muerte a 11,000 soldados de pie y 1,600 de a caballo. Al tener noticia de esta derrota, muy indignado, Eupator, el rey, puso en pie un nuevo ejército de 100,000 infantes y 20,000 caballos, con un buen número de elefantes de colosal tamaño que arrojaban gritos espantosos. Ante tales aprestos no se desadelantó Judas Macabeo, y saliendo a su encuentro atacó el ejército hacia aquella parte donde estaba el pabellón del rey, y dio muerte a 4,000 hombres, sembrando la consternación en todas las filas. Se retiró enseguida a Jerusalén, donde sostuvo con intrepidez los esfuerzos de los sitiadores, hasta que, cansado Eupator y llamado a sus estados por algunas turbulencias, ofreció voluntariamente la paz a los judíos y protestó
que los dejaría vivir y gobernarse según sus leyes. Buena idea. Establecidas esas condiciones, entró el rey en el templo y lo honró con sacrificios y ricos dones. Enseguida abrazó a Judas y lo nombró príncipe de su nación. Entonces esto está bien, está a favor de Jerusalén. Entonces este rey se da cuenta que no puede vencerlos, entonces toma el general adverso, Judas, y lo nombra príncipe del pueblo hebreo. Interesante ver esto. Ahora veamos el valor de Eleazar. En la precedente batalla se distinguió mucho Eleazar, hermano de Judas. Como viera un elefante más corpulento que los otros y adornado de las armas reales, creyó que iba en él el rey y tomó la resolución de dar la vida por su pueblo y por su religión. Entonces este muchacho, Eleazar, pensó que iba a destruir el elefante del rey, matar al rey y a libertarse de este peligro. A este fin, con la espada desenvainada, se abrió paso por medio del enemigo y sembrando la muerte a derecha e izquierda, llegó hasta donde estaba el animal. Se puso entonces debajo de su vientre y a estacadas lo mató. A estocadas lo mató. Entonces el Eleazar va debajo del elefante y le da golpes y golpes y golpes, lo mató, quedando él también aplastado bajo el enorme peso del elefante. Veamos ahora la piedad de Judas Macabeo. Después veremos su muerte gloriosa. Respecto a este héroe de la Judea, hay que recordar que reconocedor del feliz éxito en todas sus empresas, a la protección del cielo, nunca se determinaba a hacer cosa alguna sin invocar antes el divino socorro y animar a los soldados a depositar su confianza en el Dios de los ejércitos. Pelear sí, pero primero pidiendo a Dios ayuda y pelear por una causa justa. Todas las guerras que emprendía no tenían más objeto que la salvación común de la religión de Israel y rechazo del paganismo que querían imponer a este pueblo. Lo horrorizaba la blasfemia. Cuando alguien decía una blasfemia, una mala palabra contra cosas santas sagradas, esto lo ponía en cólera. El impío Nicanor, al marchar contra los judíos, se extendió la mano y blasfemando juró que allanaría el templo del Señor. Claro, este pagano pensaba que el Dios de Israel es un Dios cualquiera, como tantos dioses falsos inventados, ¿no? Judas, sumamente acongojado por esto de la blasfemia y encendido en santo celo, con un pequeño número de los suyos cayó sobre él, desbarató su ejército, y cuando entre los cadáveres de los muertos fue hallado el cuerpo de Nicanor, el blasfemo, mandó que le cortasen la cabeza, hicieran pedazos su lengua y lo dieran de pasto a las aves, y que la mano sacrílega se colgara cerca del templo para infundir terror a todo el que se atreviese a ultrajar el nombre del Señor y las cosas a él consagradas. Entonces Judas Macabeo tiene horror a la blasfemia, al insulto contra las cosas santas, y castigó este general blasfemo. Judas estaba íntimamente convencido de la existencia del purgatorio. Interesante esto. Entonces Judas cree que hay purgatorio. Noten esto, en segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, 42, 46, bien dice que mandó hacer una colecta de 12,000 dracmas y mandó comprar ovejas, corderos y hacer sacrificio por los soldados muertos en la guerra, para que fueran liberados de sus pecados, es decir, de la deuda de sus pecados y que fueran al cielo. Entonces mandó hacer oraciones para los difuntos, para que fueran liberados de sus pecados. Entonces por eso dice aquí Don Bosco, creía en el purgatorio. Y claro, dice el texto sagrado, si no fuera útil esta oración por los difuntos, sería superfluo rezar por ellos.
Judas estaba íntimamente convencido de la existencia del purgatorio, que es el lugar donde van las almas de los que mueren en gracia de Dios, pero que no han pagado aún las deudas contraídas con la divina justicia, a las cuales podemos socorrer con nuestras buenas obras. Entonces, los que van al purgatorio, ¿quiénes son? Son almas que sí pecaron, que sí se arrepintieron, que sí murieron en gracia de Dios, pero que no han satisfecho con la justicia divina. Entonces, Dios, en su misericordia, les da la posibilidad de ir al cielo, pero también pagar esta deuda. Judas Macabeo, dice el sagrado texto, ya lo dije, animado por el santo y saludable pensamiento de que las almas de los difuntos pueden ser ayudadas y absueltas de las penas debidas por sus pecados, mediante la oración hizo una recaudación de 12,000 monedas de plata que envió a Jerusalén para que se ofrecieran sacrificios en sufragio de los que habían perecido en la batalla. Claro, un protestante no va a hacer oraciones por difuntos. ¿Por qué? Porque en la Biblia mutilada que tiene en la mano no están los libros de los macabeos. Por lo tanto, no va a leer que puede ayudar a sus difuntos. Mientras el católico sabe que sí pueden ayudar a los difuntos. Terminamos con la muerte gloriosa de Judas Macabeo, el martillo. Judas Cuidado, no es Judas Iscariote, es Judas Macabeo. Esto vivió unos 160 años antes de Cristo. Es otro Judas. Judas Macabeo, para poner término al estado de continua incertidumbre en que se hallaban los judíos por la opresión y mala fe de los reyes de Siria, pidió la amistad de los romanos. Mandó una embajada con una carta a los romanos pidiendo su amistad y más bien su protección. Es como, por ejemplo, un presidente se pone bajo el amparo de Estados Unidos o de Rusia. Soy su amigo. De hecho, esto está en el libro de los Macabeos, esta carta. Este pueblo, los romanos, a quien ya había llegado la fama de este héroe, recibió con placer a los legados embajadores de Judas Macabeo y contrajo con ellos la más estrecha alianza. ¿Por qué? Porque los romanos ya tienen la vista sobre Siria, sobre Egipto, sobre Palestina, tomar estas regiones. Entonces, que los reyes de Siria estén en guerra con una parte de su reino, bien, los romanos están muy contentos, porque así ponen su dedo ahí. Esa es la política de esta gente. Entonces, al mismo tiempo, envió un decreto a Demetrio, rey de Siria. Entonces los romanos, después de haber hecho alianza con los judíos, manda un decreto al rey de Siria, llamado Demetrio, otro rey, prohibiendo que se molestase a los judíos. Entonces ahí ponen su nariz en el asunto ajeno, ¿no? Demetrio puede decir, pero espera, este es mi país, yo soy aquí el rey, etcétera. Pero bueno, los romanos ya ponen por todo el peso de su política en favor del Macabeo. Pero mientras se llevaba esta orden, Judas tuvo que trabar pelea contra Báquides, que había sido enviado nuevamente a combatirlo. La muchedumbre de los enemigos despertó tal pavor entre los judíos que, perdida la confianza en Dios, se dispersaron. Esta vez los judíos están aflojando. Entonces, cuando vieron este ejército de Báquides tan numeroso, dijeron, no podemos pelear, tenemos que retirarnos, ordenando mejor. Y bien, Judas no aceptó. Judas no aceptó. Judas solo quedó con unos 400 hombres. Levantado entonces Judas los ojos del cielo, exclamó, si ha llegado nuestra hora, vayamos y muramos gloriosamente por nuestros hermanos. Y añade el texto sagrado, y por nuestro honor. Pienso ahí está un poco equivocado. Por Dios y por los hermanos sí, pero por su honor, Ambos ejércitos vinieron a las manos y la batalla duró desde la mañana hasta la noche.
echando Judas de ver que el ala derecha del ejército de Báquides era la mejor dispuesta, se marchó contra ella con los más valientes de los suyos para deshacerla, y lo consiguió. Pero envuelto a su vez por la ala izquierda del enemigo, tuvo que emprender de nuevo la lucha, que se volvió aún más encarnizada, hasta que él mismo cayó sobre un montón de cadáveres. Después de haberse batido heroicamente, cayó y murió. Así concluyó sus días Judas Macabeo, héroe verdaderamente grande por sus hazañas y por el fin que lo movía. Vivió y murió peleando por su religión y por su patria. Lo lloró todo el pueblo por muchos días y exclamaba afligido: ¿cómo ha caído el héroe que era la salvación de Israel? Ahora veamos un poco virtudes de Judas Macabeo y la intervención de Dios sobre él y sobre su política. Dios es justo. En el miserable fin de Antíoco se manifiesta palpablemente el castigo de la divina justicia. Hemos visto que Antíoco quedó como lleno de gusanos. El impío rey había pensado atroces tormentos para los mártires judíos. Ahora él mismo es atormentado lentamente hasta morir. Se corrompe ya en vida y es insoportable así y a los cuantos lo rodean. Entonces un bicho llamado coronavirus, póngale, viene y neutraliza a este rey lleno de odio y de malos deseos. En su orgullo había despreciado a Dios y prohibido que se le adorase. Noten esto. Entonces Antíoco, orgulloso, va a caer bajo la justicia divina. Ahora tiene el mismo que doblegarse bajo la mano de Dios y reconoce por fin que sus horribles padecimientos son un castigo del cielo por su soberbia y por su crueldad para con el pueblo de Dios. Hasta ruega al Señor y hace grandes votos y promesas, porque ve claramente que lo único que puede valerle sería un milagro del Dios omnipotente. Mas no es oído, sino que muere atormentado por dolores terribles y consumido de miseria. ¿Por qué esto? Bien, porque él no era sincero con Dios. Quiere alejar solamente el mal del momento. Consideremos en su lecho de quebrantado al rey un tiempo tan soberbio y ahora tan humilde, pero falsamente. Sus aduladores le han abandonado. Toda la gente que lo alababa con mentira lo han abandonado. Sus criados apenas pueden resistir hasta acercarse a él porque está en mal olor. Tremendo esto. De día y de noche, desgarrado por el acerbo dolor de sus entrañas, se lamenta y gime, pero nadie acude a socorrerle. Él ha atormentado a tantos en los días de su salud, ahora él mismo es atormentado por dolores y por remordimientos de conciencia, y a la verdad que lo merecía, puesto que él había desgarrado las entrañas de otros con muchas y nuevas maneras de tormentos, dice el segundo libro de los Macabeos 9:6. Aprende de aquí, cristiano, a conocer y temer la justicia de Dios. Horrenda cosa es, por cierto, caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Entonces, el que menosprecia a Dios, bien Dios puede contestarle. Veamos ahora el arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser sobrenatural, es decir, de todo corazón arrepentirse por amor a Dios y no por temor solamente al castigo. ¿Por qué Dios no fue misericordioso con Antíoco? Porque su arrepentimiento no fue sincero, no fue de veras. Él se arrepentía sí de sus pecados cometidos contra el pueblo de Israel, mas no era un arrepentimiento sobrenatural, sino puramente natural. Antíoco no se arrepentía de sus pecados por temor o amor de Dios, sino por la angustia de su castigo, es decir, por sus dolores y enfermedades, por la congoja de una muerte prematura.
Quería recobrar la salud, vivir y reinar más tiempo. Tales eran los motivos por que se arrepentía de sus crueldades. Un arrepentimiento sobrenatural por amor a Dios. Hizo también buenos propósitos, pero no tenía mérito delante de Dios. ¿Por qué? Y porque no estaba sincero, primera. Y segundo, él tenía solamente mira natural. La resolución formal de enmendar la vida debe proceder de un motivo sobrenatural. El arrepentimiento, el propósito únicamente cuando uno y otro son sobrenaturales, hacen el hombre penitente de veras y alcanzan perdón de la misericordia de Dios. Entonces, para que Dios perdone realmente, hace falta que el arrepentimiento sea sincero y el propósito debe ser definitivo, firme propósito de no volver a pecar. Antíoco no tenía tal propósito ni arrepentimiento y por eso no alcanzó perdón y murió impenitente. Funestísima es la muerte de los pecadores impenitentes, dice el Salmo 33, 22. Como la conversión de Antíoco no fue verdadera ni sincera, así las conversiones a la hora de la muerte son, por lo general, muy dudosas e inciertas, porque en gran parte no proceden de motivos sobrenaturales, sino únicamente del temor de la muerte. Ahora hablamos un poco de la justicia de Dios. Judas y sus soldados estaban persuadidos de que los que sucumbieran en el campo de batalla habían perecido por haber guardado objetos dedicados a los ídolos. Creyeron pues que por su pecado Dios había retirado de ellos su protección y castigándolos con la muerte. Los que habían muerto en la guerra habían robado unos idolillos paganos de oro, etcétera. Por eso, dice Dios, les quitó su protección. Vemos también que aquí Judas Macabeo cree en la inmortalidad del alma. Creyeron que las almas de los que habían muerto continuaban viviendo y por eso oraron por ellos. Judas Macabeo, hemos dicho ya, que hizo una colecta de 12,000 dracmas para comprar ovejas y hacerlos ofrecer por el descanso de los difuntos. El orar por los difuntos es un pensamiento santo. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, 42, 46. Ayudar a los difuntos es bueno y es obra de caridad. Los protestantes no tienen esto. Y terminamos con las virtudes de los Macabeos. Matatías y sus hijos lucharon un noble combate. No tomaron las armas por ambición o deseo de hacerse famosos, sino por celo santo de la gloria de Dios, por la libertad de sus rectas conciencias y por el bien de su patria. Animados de generosos sentimientos, dijeron: más vale morir en el combate que por el exterminio de nuestra nación y la desolación del santuario. Primera Macabeos 3:59. Estaban prontos los Macabeos a dar la sangre y la vida por Dios y por la patria y por la región. Sostuvieron y llevaron adelante esta lucha santa con heroicidad y constancia. Heroicidad y constancia que nacían de su inquebrantable confianza en Dios. No solamente pelearon por Dios, sino también con Dios. Sabían que les sería imposible vencer sin el auxilio del Omnipotente, por lo que antes de entrar en la batalla imploraban socorro del cielo, le suplicaban mientras combatían y después de haber luchado como leones, daban humildemente la gloria a Dios y tributaban gracias al Todopoderoso, que les había concedido la victoria. Vemos también aquí la importancia de la oración. Poder de la oración. La milagrosa protección que repetidas veces asistió a Judas nos muestra el poder de la oración devota y confiada y nos anima a implorar la protección de Dios en todas nuestras necesidades. Dios concedió la victoria a los judíos fieles porque peleaban con la mano y oraban
en el corazón. Todos nosotros tenemos también que sostener un combate santo por la gloria de Dios y la salud de nuestras almas, luchando contra nuestras malas inclinaciones y pasiones, contra las seducciones de los hombres sin fe y sin moralidad, contra las tentaciones de mal espíritu. Entonces nosotros como cristianos tenemos también que luchar, igual que los macabeos. Nuestras armas en esta lucha son la espada de la palabra de Dios, el escudo de la fe y el dardo de la oración. Nuestros compañeros de armas son los santos ángeles de la guarda, quienes como auxiliaron visiblemente a Judas Macabeo, nos asisten invisiblemente a nosotros en la lucha por la gracia y la vida eterna. Para este combate hemos sido consagrados y fortalecidos por el sacramento de la confirmación, que nos hace firmes en la fe. Bien, terminamos entonces. Vemos que el rey Antíoco sí se arrepintió igual que Judas, pero no por Judas Iscariote, no por motivo sobrenatural, y por eso no vale. Uno se arrepiente porque Dios primero tiene que tener firme propósito. Otra cosa que vamos a decir, y nosotros somos valientes defensores de una fe, como los macabeos, o somos unos liberales, unos cobardes. Otro punto, ¿qué oración hacemos por los difuntos? ¿Qué hacemos por ellos? Porque en la vida que somos devotos de los difuntos, para los difuntos, Dios permitirá que a nosotros también no sean favorables después de nuestra muerte. Si ya los sacrificios del Antiguo Testamento, que no eran más que sombras, figuras, socorrían a los difuntos, cuánto más eficaz no será el auxilio que las pobres almas recibirán de la Santa Misa ofrecida u hecha celebrada por ellos. Entonces aquí vemos que los macabeos dieron su vida, su sangre, sus bienes para proteger su religión, su fe y su patria. Los católicos que dicen liberales, que aceptan todas las religiones, que están totalmente equivocados. No hay religiones, hay la religión que Dios dejó, la iglesia que dejó, que es una santa, católica y apostólica. Amén.